Amados hermanos, muy pero muy buenas noches. Hoy nos encontramos a 4 de julio del año 2023. Buen tiempo para dar gracias al Señor, para honrar su santo y poderoso nombre. Dando la bienvenida a mis hermanos allí en la virtualidad, mis hermanos que están allí por los perfiles de Facebook. Muy buenas noches para todos y damos gracias al Señor por este tiempo y por este momento que nos regala para estar delante de su presencia. Les invito para que estemos ubicados en Proverbios en el capítulo 16, dándole la bienvenida a todos. Proverbios en el capítulo 16, vamos a ubicarnos por allí. Nuestra lectura va a ir desde el versículo 1 hasta el 9 de Proverbios capítulo 16. Ese será la lectura introductoria a lo que será nuestro tema en el día de hoy, en nuestro estudio en la palabra del Señor. Si están ubicados ahí, Proverbios 16, versículos del 1 hasta el 9, dice lo siguiente: Del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, y aun al impío para el día malo. Abominaciones al Señor todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos, hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa a su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Amén. Una de las cosas que encontramos en esta lectura precisamente es que todas las disposiciones de la vida están en la soberanía del Señor. Nada se escapa a su voluntad. Pero al mismo tiempo el Señor nos llama a todos a vivir una vida agradable a su presencia. Tal como lo cita el versículo 6 de nuestra lectura, dice lo siguiente: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Nos damos cuenta que el Señor, por un lado, corrige, y por el otro lado coloca en nuestro corazón el temor. Es la única forma que encontramos nosotros para verdaderamente poder apartarnos del mal. ¿Para qué sería esto? Simplemente para poder estar en paz, primeramente con Dios y luego también con los hombres. Esto es lo que cita el verso 7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Bueno, esto es interesante porque obviamente el Señor nos guarda de toda circunstancia en este mundo. Pensemos en la voluntad del Señor y encontraremos como respuesta o resultado que Él enderezará por nosotros nuestras veredas. Finalizando el verso 9 cita: el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Nosotros pensamos que es lo que debemos hacer, el Señor es el que endereza nuestros pasos o endereza también nuestras decisiones. Demos gracias al Señor por su palabra. Oremos en esta noche y encomendemos nuestras vidas en sus manos. Estemos orando. Bendito Señor y Padre, tú que habitas en gloria, te damos las gracias, amantísimo Rey, por este tiempo, por esta oportunidad. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por permitirnos apartarnos, Señor, para ti. Gracias por tomar control, Señor, de cada uno de nosotros, por dirigir nuestros pasos. Gracias, Señor, por hacernos entender tu palabra bendita que para nosotros es tan necesaria. Gracias, Señor, porque ahora encontramos en ti el resultado de tu perfecto sacrificio y tu voluntad gloriosa sobre todos nosotros. Ayúdanos ahora a reflexionar en tu palabra, pero también a poder colocar nuestras peticiones delante de ti al hacerlo con sabiduría,
y al suplicarte para que tú dirijas cada una de nuestras acciones, también cada una de nuestras decisiones. Encomendamos este tiempo en tus manos y a ti te agradecemos por todo lo que tú has hecho. Sea tuya la gloria, el honor y el poder ahora y siempre y por todos los siglos. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a estar entonando un himno. Vamos a ubicarnos en el 371. Por acá tengo en la mano mi himnario, celebremos su gloria. Vamos a estar entonando. Cantemos todos. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en su sed de serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Dulce si es confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Que así sea para todos nosotros. Obviamente que podamos colocar nuestra plena confianza y nuestra seguridad en el Señor. Rey poderoso, Señor de toda gloria. Muy bien, mis hermanos, vamos a entrar en materia. Ubiquémonos en el capítulo 11, carta a los Hebreos. Perdón, vamos al capítulo 12, ya el 11 lo terminamos la semana anterior. Vamos a estar en el capítulo 12, carta a los Hebreos. Vamos a estar ahí todos porque vamos a leer solamente a partir del verso 1 hasta el 6. Ese será nuestro tema para el día de hoy. Hebreos 12, versículo del 1 al 6. Si están ubicados, entonces voy a leer esta parte del pasaje allí en la carta a los Hebreos en el capítulo 12 y cita así el escritor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota
a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Vamos a estar dándole gracias al Señor y luego proseguimos. Bendito Dios, he aquí la lectura de tu palabra. Te damos gracias por ella, Señor. Pudiéramos decir tantas cosas acerca de lo que estos cortos versículos dicen, Señor, pero nos quedaríamos cortos en nuestra apreciación. Tu palabra es inefable, tu palabra es profunda, es insondable. No pudiéramos llegar al fondo de ella, Señor. Pero en esta noche pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo. Ruego, Señor, que tú obres de manera especial. Ruego también, amantísimo Señor, que perdones nuestros pecados, que nos prepares ahora porque vamos a ser alimentados con tu palabra, pero Señor, tal como una semilla, que sea ella cayendo en buena tierra, nuestros corazones estén preparados y delante de ti tengamos conciencia, Señor, de nuestro pecado para proceder a un verdadero arrepentimiento. Te pido, Señor, que nos uses, Dios mío, en esta noche para ser recipientes de tu palabra bendita. Te pedimos también, Señor, que seas tú consolándonos, amonestándonos, enseñándonos, Señor, conforme a tu santa y soberana voluntad, para que ella misma, Señor, tu palabra, nos sea útil, Señor, para corregirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, Señor. Queremos, amantísimo Señor, glorificarte y engrandecerte en todo. Y te pedimos ahora la asistencia de tu Espíritu Santo y que seamos guiados a toda verdad y a toda justicia. No es un libro cualquiera el que estamos leyendo, es tu palabra, Señor. Y por lo tanto, rogamos que seamos guiados en esta noche para que tu nombre sea glorificado, Señor. Quita la gloria humana, Señor, quita la sabiduría humana. Y te pido, Señor, que sea tu sabiduría, la sabiduría divina, la que sea obrando de manera especial en esta noche. Toma tu palabra para la sanidad nuestra, Dios mío. Y en tanto, Señor, reflexionamos en ella, sana nuestros cuerpos, restaura nuestro espíritu, Señor, y permite que retomemos fuerzas porque necesitamos proseguir, Dios mío. Haz tu voluntad sobre cada uno de nosotros en esta noche. Bendice a mis hermanos allí en la virtualidad, Señor. Mis hermanos que están allí por la plataforma de Facebook, Señor. A todos nosotros bendícenos y permite que esta tu palabra, Señor, sea provechosa y de beneficio para todos nosotros en esta noche. Padre bendito, lo pedimos en el nombre santo y majestuoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, agradecemos al Señor por permitirnos orar. En esta noche vamos a leer la palabra de Dios y a estudiarla con el título Exhortación a seguir los testimonios de la fe. Allí vamos a encontrar algunas cosas supremamente importantes. Y es precisamente como el Señor, obviamente, a través del escritor, utiliza su palabra para, de una manera, colocarnos en el camino correcto, corregirnos, pero enseñarnos también que tenemos muchos ejemplos a seguir. En este caso, obviamente, como aparece y estudiábamos en el capítulo 11 de esta misma carta. La vida cristiana implica esfuerzo arduo. Requiere que pongamos a un lado todo aquello que ponga en peligro nuestra relación con Dios. Conducirnos pacientemente en esta carrera y con la ayuda del Espíritu Santo, no por nosotros mismos. Hacer frente al mismo tiempo al pecado que nos asedia. Solo así podremos vivir una vida eficiente, fijando nuestros ojos solamente en Cristo. Pero, si apartamos nuestra mirada de Él, titubearemos. Si colocamos nuestra mirada en nosotros mismos o en las circunstancias que nos rodean, terminaremos desfalleciendo. Debemos entonces avanzar en esta carrera fijando nuestra mirada solamente en el Señor y no en nosotros mismos. El versículo primero dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estos quienes relata allí el escritor en el versículo primero que hemos leído, nos llevan a nosotros a pensar en algo interesante, como lo cita allí. Específicamente en la parte donde él dice, teniendo una gran nube de testigos, como lo cita allí en el versículo 1. Esta nube de testigos que está en derredor, o sea, alrededor nuestro, y no es una simple nube de testigos, es una gran nube de testigos. Esto tiene un sentido allí y hace referencia precisamente en forma literal a aquellos que participaban en los Juegos Olímpicos en aquel tiempo, de los cuales el apóstol Pablo hace referencia en algunos pasajes. Vamos simplemente a citar algunos versículos de la Biblia para entrar en contexto de por qué el escritor en Hebreos está citando estas mismas cosas. En 2 Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, obviamente hablando de los que participaban en estas justas, en las carreras que se hacían. Dice así entonces en 1 Corintios 9:24, también cita el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Así que literalmente el escritor, aquí en esta carta a los hebreos, hacía referencia a los espectadores que se apostaban al lado y lado de la pista para observar a los deportistas. En esta primera parte, hablando de una forma literal en el versículo 1, habla de la gran nube de testigos. Está hablando de corredores en una competencia. Literalmente estaba haciendo referencia a estos que estaban allí como espectadores de esta carrera. De eso no podemos entonces tener ninguna duda. Así que hacía referencia a ellos, obviamente. Pero en el sentido espiritual, esta gran nube de testigos también hace referencia a los héroes de la fe. Ya dije, literalmente hace referencia a los espectadores que estaban al lado y lado de la pista. Pero espiritualmente está haciendo referencia a los héroes de la fe, de los cuales se está hablando en el capítulo 11, del cual ya hicimos vasta referencia en los estudios anteriores. De estos entonces habla el escritor con gran vehemencia, como se citó en el capítulo 11, quienes se apartaron para el Señor, confiaron en sus promesas, renunciaron a todos los ofrecimientos del mundo. Así, para nosotros los creyentes por la fe, ellos son espiritualmente esa gran nube de testigos. Como dice Westcott, ellos son espectadores que interpretan para nosotros el significado de nuestra lucha y que dan testimonio acerca de la certeza de nuestro éxito si todos luchamos honestamente. Es interesante porque en el capítulo 11 nosotros encontramos una referencia que nos causa un desafío. Y como está hablando de la fe, y entonces citábamos la semana anterior que todo el capítulo 11 es por la fe, por la fe, por la fe, y cuando hablamos de los cristianos del Antiguo Testamento y de los cristianos contemporáneos de este tiempo, no podemos decir otra cosa sino por la fe, por la fe, por la fe. Así es de que esto se convierte, ya lo dije, en nuestra gran nube de testigos. Para ellos entonces en la antigüedad dar una buena lid, nos dejan algunos consejos que nosotros debemos prestarle mucha atención. Primero, despojarnos. Dice allí en el versículo 1, volvamos a leerlo por favor. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos
Bueno, primer punto es despojarnos de todo peso. El escritor se fija en dos cosas. A, en la indumentaria que usaban para competir. Obviamente ellos tenían que tener una ropa adecuada para poder correr. No podían usar ropas largas. Tampoco podían utilizar demasiados atuendos en su cuerpo. No podían utilizar una ropa pesada. Tenían que utilizar una ropa adecuada. No podían llevar peso. Entonces lo que está diciendo el escritor es: despojémonos de todo peso. Entonces, si vemos nosotros precisamente a un corredor literal, tiene que ir con una ropa ligera. No podían llevar otra clase de vestimenta. B, el estado físico del competidor. Todo lo que está de más en nuestros cuerpos debe desaparecer. Obviamente en esta parte B también entendemos que todo aquel que se entregaba a practicar un deporte, y en aquellos tiempos como lo que sucede ahora, entonces tienen que hacer ciertos sacrificios, alimentarse bien, mantener un buen estado físico. Obviamente era mucho más difícil si alguien carecía de un buen estado físico que participara en una de estas justas. Entonces encontramos precisamente el hecho de que el escritor hable de despojarse de todo peso, de todo aquello que estorbara, ya que nos es causa de estorbo en la competencia en la que nosotros también participamos. Asimismo, en el área espiritual, ya dijimos, en el área literal, la ropa tiene que ser adecuada para el deporte. Lo mismo, el estado físico tiene que ser adecuado para el deporte. Pero en el área espiritual debemos despojarnos de todo lo que nos es tropiezo. ¿Cuáles pueden ser? El Señor dice, voy a citar un texto, precisamente palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Obviamente está hablando del día del Señor, el día del juicio. Lo que está hablando precisamente el Señor es que debemos mirar por nosotros mismos. Y como diría por allí en el Antiguo Testamento en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces el Señor dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Definitivamente es mucho más difícil honrar al Señor de esta forma. También el apóstol Pablo enseña, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Fíjese que Pablo está diciendo en Colosenses 3, versículo 8 y 9, que todas estas cosas deben ser quitadas de nosotros. Ya lo dije, ira, enojo, malicia, blasfemia, porque ya hemos sido despojados de ese viejo hombre. O sea, despojémonos de todo peso. Ese viejo hombre nos causa dificultad para seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Precisamente tiene mucha relación con lo que encontramos nosotros según las palabras de nuestro Señor. No es cierto que esto es peso y estorba en nuestra carrera cristiana. Son cosas que obviamente en el paso de nuestros días vamos aprendiendo. Segundo, ya dijimos que el primer punto era despojarnos de todo peso. Segundo, correr con paciencia. Bien, ya hemos citado nosotros muchas veces textos como no es de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y algunos otros que citan, específicamente debemos correr con paciencia, no a la ligera. No llega primero el que más corre. De hecho, vamos a aclararlo en este punto. Nosotros los competidores debemos correr la carrera con paciencia y perseverancia. Ustedes y yo, mis queridos hermanos, quienes están allí en la virtualidad,
Hemos escuchado desde nuestra niñez aquella famosa historia que nos contaban cuando niños acerca de la tortuga y la liebre. Y no era del que más corría o el que más rápido lo hacía, era el que más perseveraba. Ya nosotros sabemos el resultado de aquella fábula. Lo importante precisamente es que el Señor nos recuerda ahora a nosotros, ya no una fábula, sino es una realidad, que nosotros debemos correr nuestra vida cristiana con paciencia. Nuestro objetivo es llegar a la meta y no llegar de primero, porque es imposible. Ya Cristo venció, Él es el primero. Pablo, por allí en el capítulo 15, primera de los Corintios, dice que Él es la primicia. O sea, Él es el primero. Y cualquier cristiano, como se llame, por mucho que corra, nunca va a llegar primero al reino de los cielos, porque es que por más que nos esforcemos, el Señor siempre nos va a estar esperando allá en la meta. Así es de que el esfuerzo nuestro no es por quién llega primero. El esfuerzo nuestro es por llegar a donde está Cristo todos juntos. Así es de que mientras corremos por el sendero que Dios nos ha señalado, debemos mantener nuestros ojos fijos en el Señor, quien nos espera allí en la línea de llegada. Él nos anima a no desmayar, ya que Él mismo corrió esa misma carrera y venció por nosotros. Es el Señor quien fortalece al competidor y le capacita a ser paciente, a perseverar. Dicho de otra forma, como está diciendo que nosotros debemos despojarnos de todo peso, y también está diciendo, y del pecado que nos asedia, ya lo citamos en las palabras de Pablo y del Señor Jesús, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta carrera que tenemos por delante no la podemos correr nosotros solos. Para eso necesitamos del Señor, quien nos alienta para no desmayar. Si por nosotros fuera, terminaríamos cansados en la primera prueba. Más continúa diciendo el versículo 2 para entrar en mucho más entendimiento de esto. Dice el verso 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ya dijimos, el que va delante de nosotros como originador de la fe, y el vencedor cuyo ejemplo sin igual todos nosotros debemos seguir. Todo lo que el Señor padeció se disipó con el triunfo adquirido, no teniendo en cuenta el rechazo del pecador, sino el fin por el cual Él se embarcó en tan monumental propósito, dando como resultado nada más y nada menos que la satisfacción de sentarse allí como príncipe salvador, a la diestra de Dios Padre. ¿Para qué todo esto? Simplemente para llevar a nosotros a una meta final, darnos arrepentimiento, perdón de pecados. Así que el gozo que recibió el Señor terminó con el aguijón del dolor y la muerte. La palabra de Dios dice que el Señor se levantó en victoria. Y también dice Pablo que la muerte fue sorbida en victoria. O sea, el Señor tuvo un triunfo contundente por todos nosotros. Pero como dice allí, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, dice que por el gozo puesto delante de él sufrió. El gozo simplemente fue hacer la voluntad del Padre. El Señor no se gozó en las almas que rescató. El Señor se gozó de haber cumplido con el propósito de Dios, del Padre. Ese fue el gozo puesto delante de él. Y por ese mismo gozo sufrió el oprobio de la cruz. Ya sabiendo el Señor lo que le correspondía hacer, simplemente dijo: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y qué pasó con el oprobio? Simplemente lo menospreció, o sea, para él fue poco.
Era simplemente el gozo de cumplir con los propósitos. Dice entonces que se sentó a la diestra de Dios. Todo esto simplemente terminó con el aguijón del dolor y la muerte. Sueltos los dolores de la muerte, se levantó en victoria. Nada hay que podamos nosotros simplemente añadir a esto. La gloria del Señor fue manifestada en aquel que murió, venció la muerte, resucitó y nos ofrece a todos nosotros una verdadera resurrección. Dice el versículo 3 y 4. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ahora, en esta consideración, el escritor nos llama a nosotros a que no perdamos de vista lo que el Señor hizo por nosotros. El domingo, en las horas de la mañana, preguntábamos, ¿estamos afligidos? El Señor estuvo más. Nos sentimos rechazados, el Señor fue más rechazado que nosotros. Sentimos dolor, el Señor sufrió más dolor que nosotros. Así de que no hay nada que nosotros podamos decirle, Señor, estoy sufriendo y tú no me entiendes porque no sabes qué es lo que estoy sintiendo. El Señor lo entiende todo. Y es importante porque habla de una consideración aquí. Consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Si nosotros consideramos al Señor, dice en el mismo versículo 3, nuestro ánimo no se cansará hasta desmayar. Si nosotros colocamos nuestra mirada en nuestras aflicciones y en nuestros problemas, vamos a terminar totalmente desalentados. Por eso el escritor nos llama la atención, puesto los ojos en Jesús. Versículo 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Todo esto simplemente nos lleva a pensar, según cita el versículo 4, que se usa también como una alegoría, la alegoría del boxeador, así como también utiliza la alegoría del atleta. Como comenzó diciendo, corramos con paciencia, luego en el versículo 4, cuando dice que consideremos al Señor, el verso 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y ahí obviamente ya nos lleva a nosotros a una justa pugilística, al boxeo. Estos lectores enfrentaban grandes persecuciones, pero ninguno de ellos había sufrido sobremanera. De hecho, los que están leyendo esta carta en aquel tiempo no habían padecido. De hecho, el escritor les está diciendo es que no han resistido hasta la sangre, o sea, no han sufrido nada. Pero los está alertando precisamente para esos momentos de dificultad. Una de las cosas que encontramos nosotros como la gracia soberana del Señor es que no nos manda a nosotros a dar un salto al vacío. Tampoco nos manda a nosotros a meternos en un lugar de oscuridad. El Señor primero nos abre los ojos y luego nos muestra por dónde nos vamos a conducir. Pero no nos está enviando solos, Él dijo que estaría con nosotros. Así de que estos enfrentaban tiempos difíciles de persecución, pero ninguno de ellos había sufrido. El escritor los exhorta a continuar la carrera. Así como Cristo no se rindió, ellos tampoco debían rendirse. Cuando se enfrentan dificultades y desaliento, es muy fácil perder la perspectiva. Pero debemos entender que no estamos solos. Ya lo cité. El Señor Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También el Señor nos repite a todos nosotros. Cuando iba a irse en una nube, recordó anticipadamente, no os dejaré huérfanos, os daré otro consolador que esté con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así de que no estamos solos. A veces nosotros nos sentimos solos en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros problemas, pero no es porque el Señor se haya ido, es porque nosotros nos hemos alejado, porque hemos dejado de tomar las promesas del Señor que están escritas en su palabra.
Y en ocasiones, cuando perdemos de vista al Señor, la colocamos en las cosas de este mundo, que es lo que ofrece tristeza, enfermedad, desolación y muerte. Nada más nos ofrece. Recordemos, el Señor nos ofrece a nosotros la vida eterna. ¿Por qué? Recordemos algo que dice Romanos 6. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así de que no estamos solos, así lo dijo el Señor. Séneca cita lo siguiente: el pugilista que ha visto su propia sangre y quien, aunque derribado por su adversario, no se permite estar desanimado de espíritu, quien cuantas veces ha caído, tantas veces se ha levantado, aún más resuelto, baja al encuentro con grande esperanza. Esto hace que el verdadero llamado, el verdadero competidor, se esfuerza hasta lo máximo, no se rinde tan fácil. Todo esto es importante, que nosotros podamos colocarlo en práctica en nuestra vida cristiana. Esto nos hace recordar también lo dicho por el apóstol Pablo. Me interesaría mucho que se ubicaran en 2 Corintios. 2 Corintios en el capítulo 4. Voy simplemente a hacer el recuento del verso 4 en Hebreos 12. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Eso es lo que dice el versículo 4 de Hebreos 12. Ahora ubiquémonos en 2 Corintios en el capítulo 4. Así dice a partir del versículo 7. Recordemos esto y tengámoslo en mente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. Bueno, y comienza el apóstol Pablo allí, en el capítulo 4, verso 7, que el tesoro está en vasos de barro, para que nosotros no nos actemos. La excelencia del poder es de Dios, no de nosotros. Pero aún así, aunque estamos atribulados, angustiados, estamos en apuros, estamos perseguidos, estamos derribados, el Señor también nos da a cada una de estas cosas una respuesta. No estamos angustiados, no estamos desesperados, no estamos desamparados, no estamos destruidos. Todavía el Señor prometió cumplir en nosotros su propósito. ¿Cuál es su propósito? Mis amados hermanos, que ustedes y yo lleguemos allí a la vida eterna donde el Señor nos está esperando. Así de que toda vez que la vida, las aflicciones del mundo nos golpeen, tenemos que volver a levantarnos. Toda vez que nosotros nos sintamos con aflicción, tenemos que entender que el Señor vino a consolarnos. Toda vez que nos sintamos cansados por el trasegar en esta vida, recordemos que el Señor dijo que vendría a hacernos reposar en Él. Él nos daría descanso. Así de que todas estas simplemente son promesas que en el Señor se han cumplido. Y se han cumplido porque Él caminó por nosotros, compitió por nosotros, caminó la carrera por nosotros y venció. ¿Para qué? Para que nosotros también seamos llevados con Él a aquel fiel propósito. Así de que el apóstol Pablo nos muestra a nosotros que debemos tener en cuenta que cada cosa que sucede en nuestra vida, aunque en ocasiones cause dolor y en otras aflicción, siempre es para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe.
¿Cómo aprenderíamos si no fuéramos enseñados con la práctica? Mis amados hermanos, de nada nos serviría a nosotros ser enseñados simplemente y teóricamente. Necesitamos nosotros la práctica para que todos los días se vaya forjando en nosotros un carácter, tal como el carácter de Cristo. Y como el ejemplo que nosotros encontramos en todos estos hombres de fe que aparecen en el capítulo 11. Estos renunciaron, batallaron, lucharon, vencieron. ¿Qué es lo que nos compete a nosotros ahora? Versículos 5 y 6 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Estos finales del pasaje en nuestra lectura en el día de hoy, estudio, nos muestran a nosotros también esa misma realidad. Las aflicciones, las diferentes circunstancias, ninguna de ellas pasa por casualidad. Siempre tenemos que tener en cuenta que aunque vengan dificultades o hayan bendiciones en abundancia, no podemos olvidar nosotros la soberanía de Dios. El problema es cuando nosotros simplemente le damos crédito a las casualidades. En este mundo no hay casualidades, hay propósitos. Y es importante entender que en cada cosa el Señor tiene un propósito. No podemos olvidar que el apóstol Pablo en una ocasión dice, hablando de un problema que tenía, una aflicción que tenía, y 3 veces he rogado al Señor que la quite de mí. Y el Señor siempre me ha contestado: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Job, el que aparece allí en el Antiguo Testamento, nos muestra a nosotros esta misma realidad. La realidad precisamente de que cada situación y cada circunstancia tienen allí mismo también como antesala un propósito glorioso. El Señor Jesús, como Hijo de Dios, tuvo que sufrir, aprender a obedecer, hasta llegar a ser la fuente de salvación eterna para todos aquellos que le obedecen. Algunas personas entonces pensarían que el Señor Jesús no sufrió. Algunos entonces también pensarían que lo hizo siendo el Hijo de Dios y que no sintió dolor. O simplemente que Él vino a hacer todas las cosas que ya sabía. Tenemos que recordar, como lo dice Filipenses, que Él se despojó también. Nosotros tenemos que despojarnos del pecado. Como dice allí la carta a los Hebreos, el Señor se despojó de su gloria. Y se despojó precisamente para darnos a nosotros un buen ejemplo. Miren lo que cita allí el capítulo 5 en la carta a los Hebreos, pero en el versículo 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque él siendo el hijo, padeció y aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así es de que en el Señor encontramos un buen ejemplo. Es precisamente a lo que nos ha llamado a prestar atención. Sin duda alguna, el sufrimiento de Cristo es incomparable. No puede ser ni necesita ser repetido por los creyentes. Mis amados hermanos, nunca puede existir en nuestros labios cosas como que aquí nos estamos sacrificando. Voy a sacrificar mi vida por el Evangelio. Voy a sacrificar mi vida por el Señor. Esas palabras no tienen contexto dentro de la Escritura. Porque el único que se sacrificó fue uno solo, fue Cristo. Nosotros lo que hacemos simplemente es ser disciplinados para aprender obediencia. Así es de que no nos estamos sacrificando por el Evangelio, ni nos estamos sacrificando por alcanzar el reino de los cielos. Ya el sacrificio fue uno y fue perfecto y fue eficaz. Así es de que aquí vemos que el sufrimiento de Cristo es incomparable. Pero
el principio de la disciplina sigue siendo el mismo. La exhortación es a no olvidarnos de la palabra de Dios. La misma escritura hace referencia a los creyentes como hijos. En consecuencia, si somos hijos, esto quiere decir que tenemos un padre. Por lo tanto, podemos esperar corrección y disciplina. Voy a citar de nuevo esto. Si somos hijos, tenemos un padre. Y si tenemos un padre, eso quiere decir entonces que nosotros debemos esperar corrección y disciplina. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Porque si lo deja sin disciplina, entonces no es hijo. Esto es lo que encontramos obviamente más adelante en este mismo capítulo 12. No voy a hacer referencia porque lo haremos la semana que viene, si Dios así lo permite. Pero allí vamos a encontrar entonces en Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12 lo siguiente. No menospreciéis, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Esto quiere decir que lo que el escritor está citando en el versículo 5 y 6 fue lo dicho por el escritor allí en Proverbios, en el capítulo 3. Simplemente nos está recordando la misma afirmación de Dios desde el Antiguo Testamento. El buen instructor, como pionero de la gran victoria, quiere prepararnos bien para que ejercitados nada nos mueva del fiel propósito por el cual Cristo nos rescató. Así es de que entendemos nosotros que el deportista tiene que superarse a sí mismo. De hecho, él mismo tiene que entender que él es su propio competidor, que al mismo tiempo es quien le va a llevar a esforzarse mucho más. Ahora, esto es interesante porque encontramos nosotros lo que dice el Señor allí en el Antiguo Testamento acerca de la disciplina. Si somos contados como parte del ejército, como cita Pablo, entonces no debemos enredarnos en los negocios de la vida. Si fuimos llamados a una competencia, pues tenemos nosotros también que prepararnos muy bien. Y en eso entonces encontraremos algunas circunstancias que nos van a llevar a nuestro mejoramiento. Todo esto simplemente para que nosotros podamos seguir al Señor con toda preparación, con todo fortalecimiento espiritual y con toda capacitación para poder vencer. El Señor ya hizo el trabajo por nosotros. No detengamos nuestro caminar, avancemos, continuemos con Él. De seguro, y como ya todos nosotros lo sabemos, la victoria nos es segura. Amada iglesia, el llamado a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante nos da como sugerencia que la vida cristiana es más una maratón que una simple y breve carrera. La gran nube de testigos que aparecen en el capítulo 11 no son solo espectadores en nuestra carrera que nos alientan nuestra fe. Estos no son solamente espectadores que nos están avivando. Es más bien lo que vemos en ellos, lo que nosotros tenemos que ver en ellos y no lo que ellos tienen que ver en nosotros. Lo que precisamente el escritor tenía como propósito. Dicho de otra manera, no es que ellos estén viendo nuestro fiel cumplimiento, es que nosotros tenemos que ver el fiel cumplimiento de ellos. Esto es lo que el escritor precisamente tiene en mente en estos versículos del 1 al 6. Demuestran la naturaleza de la fe para los creyentes de todas las generaciones.
Mis queridos hermanos, en primer lugar, si nosotros queremos hablar bíblicamente de la fe, no podemos pasar por alto este capítulo. Cuando hablamos de la fe, no podemos hablar de Cristo en el tema de la fe, porque más bien lo que dicen las Escrituras es que Cristo es el autor y consumador de la fe. Él es el autor, no es que Cristo tuvo fe, porque Él no la necesitaba. Por eso también encontramos las afirmaciones de Pablo que dice que la fe es un don de Dios. Así de que no podemos hablar de la fe en cuanto a Cristo, pero sí hablamos de los héroes de la fe en cuanto a aquellos hombres que fueron preparados, corrieron, compitieron y llegaron a la meta, a la cual todos nosotros estamos deseando. El apóstol Pablo en una ocasión dijo por allí en Timoteo, carta a Timoteo, dice: he corrido la carrera, he guardado la fe. Hablando del tiempo de su partida que ya estaba cercano. Avancemos sin detenernos, amados hermanos. La prueba arrecia, pero el Señor nos fortalece. Él es nuestro ejemplo a seguir. La victoria para todos es segura. No perdamos de vista al Señor. Honrémosle. Aprovechemos bien el tiempo. Tomemos nuestro tiempo para ejercitar nuestro músculo espiritual. Fortalezcamos constantemente nuestro corazón para no desmayar, para no desalentarnos. Ya el Señor pasó por toda esta prueba y nos está esperando allí con la corona, dice Pablo, la cual me tiene esperando. Esto precisamente es lo que debe en nosotros fortalecer cada día más nuestra fe. Dios bendiga, Dios sustente a su iglesia, Dios nos capacite a todos nosotros en el trasegar de nuestra vida. La gracia del Señor sea sobre todos nosotros. Oremos. Bendito Señor, hoy hemos tomado este tiempo, Padre amado, para hacer referencia, Señor, a estos primeros versículos de Hebreos capítulo 12. Señor, es tan llamativo, Señor, el hecho de que te coloques siempre como el ejemplo para nosotros y que nosotros podamos seguirte, que nosotros podamos verdaderamente apartarnos para ti. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser disciplinados en el ejercitar nuestro espíritu, que nos ayudes también, Señor, a ser sabios en nuestras acciones. No permitas que nada nos aparte de ti y no permitas que nosotros apartemos nuestra mirada, Señor, de ti. Padre, te pido que te glorifiques de manera especial, que nos ayudes, Señor. Sabes tú que no podemos, Señor, competir si tú no estás con nosotros. Tenemos, Señor, simplemente que confesar delante de ti que somos incompetentes. No podemos, Señor, no podemos decir que estamos capacitados por nosotros mismos porque no lo estamos, Señor. Necesitamos de ti todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, fortalécenos. Permite, Señor, que retomemos confianza, seguridad. Que tengamos en cuenta, Señor, que el ofrecimiento que tú haces es mucho más grande que lo que el mundo ofrece. Ayúdanos, Padre bendito, a glorificarte. Encomendamos este tiempo, Señor, en tus manos y rogamos que tu nombre siga siendo glorificado. Damos gracias, Señor, por nuestra vida y damos gracias, Señor, por el llamamiento eficaz que has hecho a nosotros, Señor. Hoy encomendamos este tiempo. No permitas que las aflicciones, Señor, nos ablanden. No permitas tampoco, Señor, que los problemas y las dificultades nos separen de ti. Ayúdanos más bien a seguir adelante, Señor, colocando nuestros ojos en ti y esperando, Señor, el galardón que tú tienes preparado para nosotros, como decía el apóstol Pablo. Por eso hoy encomiendo este tiempo en tus manos, tu iglesia, Señor, para que nos ayudes a todos. Débiles somos, pero tú eres fuerte. No somos grandes,
pero tú eres grande y soberano. No somos fuertes, pero tú eres todopoderoso. Por lo tanto, Señor, ayúdanos y bendícenos en todas las cosas. Sea tuya la gloria, la honra, el honor y el poder ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.